Hola, buenas tardes. Yo soy la psicóloga Alejandra y el día de hoy me gustaría hablarles de una pregunta que quizá muchos de ustedes se han hecho en algún momento. El por qué mis hijos no me escuchan. Realmente es importante destacar que quizá esta pregunta o nos hemos encontrado en esta situación no solamente con hijos en este caso de edades muy tempranas, desde que están pequeños, sino también nos ha pasado con nuestros hijos adolescentes y también en algunos casos con nuestros hijos que ya son unos adultos. Existen diferentes situaciones o puntos por los cuales nos encontramos en esta situación y nos hemos llegado a hacer precisamente esta pregunta. Entonces, hablamos de que esto puede generar también a la vez muchos conflictos, porque quizá no me detengo a pensar el por qué se está dando esto o cuál es el motivo y solamente voy directo a una solución sin entender lo que está pasando o el por qué. Y en muchas ocasiones la solución o alternativa que yo encuentro quizá no sea la más conveniente. Entonces, para iniciar, voy a hablarles acerca del primer punto y es básicamente por qué mis hijos no me entienden. A veces solemos asumir que mi hijo pues me está entendiendo o me tiene que entender, o ya sí lo ha hecho porque es obvio lo que yo estoy tratando de decir, o porque no es la primera vez que lo hace, o cómo no va a ser algo que entienda mi hijo si es algo muy sencillo. Pero hay que recordar, papás, que más que nada este punto, enfocándonos en niños pequeños, que lo importante es que no asimilemos algo, porque ahí es cuando caemos en ese error, porque damos por hecho que mi hijo o mi hija me ha entendido esa indicación o lo que yo traté de darle a explicar o decir, y no pasa así. A veces o en muchos casos, hay que tener en cuenta también las palabras que utilizamos. La información que les brindamos, porque a veces si damos mucha información, pues es información que a nuestros hijos se les hace también difícil de asimilar y pues por consiguiente analizar y ver entonces qué es lo adecuado o correcto para esa situación en la que el niño o la niña lleve a cabo determinada acción. Entonces es por eso que es importante que nosotros podamos realmente darnos cuenta y trabajar en el punto que las palabras que utilicemos o la situación sea adecuada también acorde a la edad de nuestros hijos. Y siempre se los he mencionado, nuestros hijos también aprenden muchísimo con ejemplos. Si nosotros no solamente damos una orden o una indicación, sino también lo acompañamos con un hecho, entonces mi hijo va a entender más acerca de lo que yo le estoy explicando y por supuesto me va a escuchar y, como lo acabo de mencionar, también a entender. Otro punto que también podemos ver es el que las cosas que yo le esté diciendo las estoy diciendo gritando. Es entendible, como también le digo a muchos papás, que cuando nuestros hijos hacen algo o no lo han hecho, ¿qué pasa? Pues nos enojamos, nos molestamos y es cuando surgen estos gritos. En muchos casos también insultos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le grito a mi hijo, menos me va a escuchar, no me va a entender. ¿Por qué? Porque eso genera en él miedos. Entonces él va a estar y preocupaciones, entonces él va a estar más enfocado en la consecuencia o en el miedo que le está generando esas palabras que lo que tú le estás diciendo justo en ese momento, porque para él desde ese momento en que escucha las palabras, el tono en el que se lo estás diciendo, pues le genera ese miedo, esa sensación de me va a ir peor. Estoy mal, hice algo mal o no hice, mi mamá está o mi papá está muy enojado y me va a pegar, me va a castigar y demás. Entonces ellos se enfocan o se concentran tanto en las consecuencias de ese hecho que, por supuesto, no van a prestar atención ni van a escuchar a lo que tú le estés diciendo en esos momentos. Y recuerden, este punto también no solamente es para los niños pequeños, sino también con nuestros hijos adolescentes. Ellos más que nada se enfocan en consecuencias como me van a quitar permisos, celular, me van a restringir dinero, etcétera. Pero pues básicamente el punto es porque ellos se concentran más en las consecuencias que va a haber por esa acción y eso es lo que lleva a que tampoco nos escuchen en ese momento. Otro de los aspectos también es que pasa
que a veces llegan momentos o situaciones en las que solemos ignorar a nuestros hijos. ¿Cuándo se da? Quizá cuando mi hijo o mi hija se acerca a comentarme algo, a platicarme algo, y quizá yo en ese momento estoy ocupada o tengo que hacer algo de trabajo, de la casa, o estoy en una llamada con alguien más. Entonces, pues en ese momento es cuando le digo, ahorita no, o hazte para allá, o muévete, o deja de estar hablando tanto, o alguna palabra o alguna acción que también lleguemos a hacer que pueda generar en ellos estoy haciendo algo mal o no me presta atención, y muchas situaciones o aspectos más. Entonces básicamente se sienten ignorados, sienten que eso que ellos quieren decir o mencionar pues no es tomado en cuenta, no tiene importancia, y entonces empiezan también a disminuir el hecho de la atención que ellos puedan también prestarnos a nosotros. Muchos de los casos en los que han venido, no solamente en este caso quizá más adolescentes, es el hecho de que pues yo no le hago caso a mis papás, yo no los escucho porque ellos también no lo hacen. Entonces a veces, ¿qué pasa? Que ellos también quisieran que así como los padres piden la atención de los hijos también piden la atención de los papás. Y como último punto vamos a tocar el hecho de que solamente nos enfocamos en mandar, dar sermones, y no nos damos la oportunidad también de escuchar realmente lo que piensan, lo que sienten, sus inquietudes, el involucrarnos con las cosas que le agraden. Básicamente todos estos aspectos también generan el que no haya o no se dé ese interés. Realmente es importante que nos demos la oportunidad, papá, mamá, de poder ver y detectar qué es lo que realmente está pasando con este aspecto con nuestros hijos, porque es algo que si nosotros podemos realmente detectar ello, entonces es algo que por supuesto podemos trabajar. Recuerden la importancia de realmente poder hacer algo al respecto y que fomentemos la comunicación. Recuerden que hoy en día, lamentablemente, como lo comenté en el video de ayer, hay muchas situaciones en las que cada vez más estamos viendo actos que ponen en riesgo la vida o que ya atentan contra esta misma. Entonces, recuerden de la importancia que es cuidar nuestra salud mental, el hecho de no minimizar las emociones o la situación por la cual yo esté pasando, aunque quizá muchas otras personas mencionen que, pues, ¿cómo puede ser posible que me preocupe por tan poco o que me afecte eso que, pues, realmente no debería? Recuerden que cada persona es diferente y cada persona maneja, por supuesto, también sus emociones de manera diferente. Me gustaría invitarlos a que si ustedes han detectado algunos de estos puntos con sus hijos, en su familia o alguna otra situación que esté afectando su calidad de vida, se den la oportunidad de acudir a ayuda profesional. Y con esto me despido del video del día de hoy y que tengan una excelente tarde. Hasta luego.